Mensajes positivos. Hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. La cátedra, ¿y eso qué significa? Nos vamos a la etimología. Cátedra significa una silla o un asiento. Este término se refirió sobre todo al ámbito de la educación, ya que los profesores en la antigüedad se sentaban sobre sillones, mientras que los discípulos se sentaban sobre bancos. Entonces, esas sillas especiales que usaban ellos para expresarse, para educar, ha quedado como un contexto de autoridad para enseñar. Esa es la cátedra. La catedral es el lugar donde se encuentra la cátedra del obispo, la silla, el trono del obispo está en la catedral. Y la cátedra de San Pedro se refiere a la autoridad que tiene el Papa de enseñar en todo el mundo, pero también a una silla, a un trono, que la mentalidad medieval identificaba con la silla en la que San Pedro se sentaba para enseñar a la comunidad de Roma. Esa silla fue regalada al Papa Juan VIII por el emperador Carlos el Calvo cuando fue a nombrarlo emperador desde el siglo IX. Y esa silla se encuentra revestida de bronce en el hermoso conjunto arquitectónico, podemos decir, que hizo Bernini para hablar sobre la cátedra de San Pedro. Al fondo de la Basílica de San Pedro se encuentra una imagen muy bonita del Espíritu Santo, un vitral muy hermoso, el Espíritu Santo, y bajo el vitral prácticamente cuelga así la cátedra sucede por 4 doctores de la iglesia. Es un conjunto muy bonito. Busquen ahí en internet Cátedra de San Pedro Bernini y para que puedan visualizar la imagen, qué bonita es. Pues esa silla de bronce, adentro tiene esa silla de madera. También la Santa Sede se usa como denominación para el Papa y todo su aparato pues de gobierno, son la Santa Sede. El Papa es reconocido como un soberano de derecho internacional por más de 170 estados y 20 organizaciones internacionales. Reconoce al Papa como jefe de Estado. Pero nosotros, al celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro, recordamos la autoridad del primero de los apóstoles y de sus sucesores. La Santa Sede es un concepto que se remonta a ese antiguo banco de madera en el que San Pedro se sentaba para enseñar. Los papas actualmente tienen una gran autoridad moral en el ámbito económico, político, lo que ellos hablan actualmente sobre el clima, sobre la migración, sobre el aborto, y tiene un peso muy importante. Pero nosotros, al hablar de la Cátedra de San Pedro, hablamos sobre todo de esa autoridad que tiene para garantizar la preservación y la auténtica interpretación de la fe, que le fue confiada a Pedro y a sus sucesores. A él le fue permitida una especial asistencia al Espíritu Santo para que pudiera explicar el Evangelio de acuerdo pues con el depósito de la fe, de acuerdo con la tradición de la iglesia. En el Evangelio del día de hoy, tomado de Mateo 16, 13 al 19, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y contesta un montón de cosas. Y Pedro es el que dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces le dice Jesús, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del abismo no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa especial autoridad que se le dio a Pedro, pues es lo que celebramos hoy al hablar de la Cátedra de San Pedro. Él especialmente tiene ese poder de atar y desatar. Tiene poder directo, inmediato, limitado solo por la ley divina sobre toda la iglesia. Él es el pastor supremo a quien es confiado la totalidad del rebaño de Cristo. Y entonces hoy la iglesia celebra ese servicio de autoridad que ejerce el Papa en favor de la iglesia. En cambio, en otras iglesias, por ejemplo, los patriarcas ortodoxos, ellos están divididos por iglesias nacionales, dentro de cada una hay un jefe entre ellos. Y los protestantes ni se diga, pues hay un montón de cabecitas por todos lados, ¿verdad? La iglesia es una porque tiene un solo jefe, que es Cristo, y tiene un delegado, que es el Papa.
Gracias al Papa se ha logrado a lo largo de los siglos la unidad de los que creen en la palabra de Dios rectamente. El Papa Benedicto XVI, durante la toma de posesión de su cátedra, es decir, la Basílica de San Juan de Letrán. La Basílica de San Juan de Letrán es la catedral del Papa, desde ahí ejerce su poder. Entonces ahí dijo unas palabras muy bonitas sobre este ministerio, sobre eso de la cátedra de Pedro. Pedro fue el primero que hizo en nombre de los apóstoles la profesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:16. Esa es la tarea de todos los sucesores de Pedro, ser el guía en la profesión de la fe de Cristo, el Hijo de Dios vivo. La cátedra de Roma es ante todo cátedra de este credo. Desde lo alto de esta cátedra, el obispo de Roma debe repetir constantemente: Jesús es el Señor. Como lo escribió San Pablo en sus cartas a los Romanos 10:9, y a los Corintios, 1 Corintios 12:3. La cátedra de Pedro obliga a los que son sus titulares a decir, como ya hizo Pedro en un momento de crisis de los discípulos, cuando muchos se querían ir: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:68-69. Aquel que se sienta en la cátedra de Pedro debe recordar las palabras que el Señor dijo a Simón Pedro a la hora de la última cena. Y tú, una vez convertido, confirma en la fe a tus hermanos. Lucas 22:32. En la primera carta de San Pablo a los Corintios encontramos la narración más antigua que tenemos de la resurrección. San Pablo la recogió fielmente de los testigos. Esta narración habla primero de la muerte del Señor por nuestros pecados y de su sepultura y de su resurrección que tuvo lugar el tercer día. Después dice: Cristo se apareció a Cefas y luego a los 12. 1 Corintios 1:4. Así, una vez más se resume el significado del mandato conferido a Pedro hasta el fin de los siglos: ser testigos de Jesús resucitado. Y sigue diciendo el Papa: el obispo de Roma se sienta en su cátedra para dar testimonio de Cristo. Así, la cátedra es el símbolo de la potestad de enseñar, parte esencial del mandato de atar y desatar conferido por el Señor a Pedro y después a los 12. En la Iglesia, la Sagrada Escritura, cuya comprensión crece bajo la inspiración del Espíritu Santo, y el ministerio de la interpretación auténtica conferido a los apóstoles, se pertenecen el uno al otro de manera indisoluble. Pero afirma también el Papa no es un soberano absoluto cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al contrario, el ministerio del Papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y a la Iglesia a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todo intento de adaptación y alteración, así como frente a todo oportunismo. Es curioso cómo ha habido papas muy indignos, como podemos mencionar al Papa Borgia, ¿no? Pero sin embargo nunca predicó lo que vivió. Él vivió mal, pero nunca predicó el mal. Siempre predicó de acuerdo con el depósito de la fe, curiosamente. Como el Espíritu Santo ha cuidado a su iglesia y como los papas, aunque hayan sido indignos en su condición moral, siempre todos los papas fueron dignos en cuidar este sagrado depósito de la fe. Muy interesante todo esto. Bueno, pues hoy es lo que celebramos, la cátedra de Pedro. Ojalá que sepamos valorar mucho al Papa y que sepamos sobre todo escuchar sus mensajes, porque a veces el Papa habla muy bonito, pero no estamos al pendiente de lo que dice. Ayúdame a dar a conocer este mensaje. Ustedes saben que en este grupo vamos viendo día a día lo que la liturgia nos sugiere para conocer mejor la palabra de Dios y nuestra religión. Comparte ese mensaje, etiquétalo. Si estás en Facebook, ponme un comentario aquí abajo para que más gente tenga posibilidad de oír este mensaje. Ese apostolado que es mío, estás invitado a que sea tuyo. Pregunta del día de hoy: ¿sabes cuál fue el último documento que sacó el Papa? Te invito a que lo busques en internet y pónmelo aquí abajo, como un comentario. ¿Cuál es el último documento que ha sacado el Papa? Ahí te lo dejo de tarea. Mensajes positivos.